Bueno, aquí estamos. ¿Cuál es el tema de ahora? El contrabando en Guatemala. ¿Qué hay? ¿Cómo se produce? ¿En qué sectores se da más? ¿Qué impacto tiene en la economía? Con Luis Mazariegos, experto en contrabando gremial de alimentos. Y con don Paul Boteo, analista económico. Paul, yo voy a empezar contigo antes de entrar al detalle. Yo creo que hay que posicionar esto muy bien. ¿Cuándo existe contrabando? ¿O por qué existe contrabando? Porque uno va a Suiza y no hay contrabando, va a Austria y no hay contrabando. ¿Qué razones se dan para que o se tienen que dar para que el contrabando exista? Bueno, al final es un tema de regulaciones y de diferenciales de precios. Hay que entender de que cuando se da el contrabando simplemente se está aprovechando un diferencial de precios que existe en otro país y se quiere vender más fácil o más barato en el país al cual está ingresando el producto. Y también obviamente hay un tema de competencia desleal. Digamos que estos productos entran y no pagan los impuestos que deberían de tener. Uno puede estar de acuerdo o no con los aranceles, eso es una discusión aparte, pero el tema del IVA, por ejemplo, que es el que afecta o deberían de pagar estos productos, no se está pagando. De hecho, el tema del contrabando, digamos en el caso de Guatemala, los efectos pues sí son considerables. Recientemente se estaba discutiendo una reforma fiscal en Guatemala, pero el dato aquí es de que la caída que se dio en los impuestos o la carga fiscal desde los últimos 6, 7 años, básicamente es por un tema de contrabando. El 80% de la caída en la carga fiscal que se dio en los últimos años se puede explicar por una caída en los impuestos al comercio exterior y al IVA de importaciones. Entonces, el tema es relevante, pero claro, es un tema de incentivos, ¿sí? Pero es un tema también de competencia leal que se puede dar entre las empresas. Y desde el 2015, licenciado Mazariegos, los esfuerzos que ha emprendido la SAT, entre otras instituciones de gobierno, ¿han mejorado la situación o la han empeorado o estamos tal vez igual? ¿Tienen ustedes información y estadísticas, números? Sí, primero, Carmen, es que el contrabando ha dejado un agujero fiscal desde hace muchos años, que inició hace unos 10 años con alrededor de 6.000 millones de quetzales de defraudación aduanera o ingresos no percibidos por contrabando. Esos números crecieron hasta el 2015 en 14.000 millones de quetzales. Entonces, ese es un gran agujero dentro del presupuesto nacional. La estimación para el 2016 era que podría llegar ese agujero a 16.000 millones de quetzales. Los esfuerzos, pues lamentablemente, hasta antes del 2016 fueron tristes y no muy pocos productivos, porque la Comisión Nacional de Combate al Contrabando pues era liderada precisamente por la vicepresidenta. ¿Sí? Entonces, los esfuerzos no se capitalizaban realmente en resultados. Quiero decir que hasta ahora, hasta este año 2016, con el ingreso de las nuevas autoridades, tanto en la Superintendencia de Administración Tributaria como en el Ministerio Público, ya empezamos a ver acciones que van realmente dirigidas a estructuras de crimen organizado dentro del área de contrabando, que se han logrado pues buenos golpes y vemos pues ya iniciando una buena perspectiva en este tema, ¿verdad? Paul, si yo te entendí bien, digamos que hay dos ejes de política de gobierno para limitar, impedir o frenar el contrabando. La primera es ver qué productos fabricamos más caros o se venden más caros y por qué. Si es un tema impositivo, habrá que bajar los impuestos para que sean competitivos con el vecino. Si es un problema de falta de eficiencia empresarial, pues a lo mejor lo que hay que abrir la frontera para que quiebre el empresario que produce más caro y por qué. Ese sería un vector, pero pregunto. Y el segundo es el tema de vigilancia y control fiscal. ¿Es eso así? ¿Qué se puede hacer en un sector o en otro? Lo que hay que comprender es que en el caso de Guatemala este tema se ve magnificado precisamente por la debilidad del Estado en controlar las fronteras. Y aquí hay que hablar de dos tipos de contrabando. Un contrabando que es, digamos, a pequeña escala, pero que si se va sumando, pues es considerable, y que uno ve, digamos, en las fronteras en donde básicamente pasan los productos ante la autoridad sin que hagan absolutamente nada, y son productos que básicamente no están pagando el IVA, que, repito, aranceles uno puede estar, hay una discusión al respecto, pero IVA, no están pagando el IVA. Entonces, las empresas locales que producen y colocan sus productos en el mercado, digamos, sí, local, ya es 12% más caro de entrada. Entonces, de entrada, digamos, ya hay una competencia desleal. Y el otro es el contrabando de gran volumen, que es precisamente el que se da en las aduanas y que en muchos de los casos funcionarios públicos han estado involucrados. Y aquí hay que decirlo, gran parte de los poderes paralelos, básicamente en el Estado, han nacido y han crecido en
en las aduanas y precisamente en el contrabando, y esto ha sido histórico. Entonces realmente el control que pueda ejercer el Estado ahí pues se ha limitado bastante, y esto obviamente afecta a aquellos empresarios que quieren hacer bien las cosas. Claro, pero tenemos dos tipos de medidas, unas focalizadas en lo que es la seguridad, intervención de policía, en algunas ocasiones intervención de Fuerzas Armadas, sobre todo para lo que es cuidar esos puntos ciegos, las zonas porosas, que imagino que es lo más difícil de combatir. Y lo otro son las medidas ya de índole económico que atañen no solamente a Guatemala, sino también a la región centroamericana y a México. Sí. Ahí lo que ha pasado es de que lo que hemos visto a través del tiempo es tratados de libre comercio que ha hecho Guatemala, digamos, con otros países. Y esto lo que ha ido haciendo es disminuir, digamos, las trabas. Con la unión aduanera pendiente todavía a concretarse. Sí, digamos, todos estos efectos tienden a disminuir los trámites y lo que sucede en las aduanas, digamos. Y esto eventualmente podría ser que este contrabando disminuya, pero no del todo, porque siempre está el tema del IVA, que es un incentivo para que lo puedan evadir. Luis, ¿qué productos o en qué áreas o en qué sectores se da más o tiene mayor incidencia? Porque voy a hacer un paréntesis, muchos productos incluso pueden ser nocivos, pueden envenenar. Es decir, ¿en qué áreas destacarías tú una especial incidencia del contrabando? No, hay varias áreas, pero en el tema de alimentos puedo decirles que el mercado ha sido cooptado por hasta el 30% de productos de contrabando, especialmente el área ¿De cualquier clase de alimentos? Sí, si tú vas en el área de occidente, suroccidente y noroccidente del país, las tiendas, abarroterías o stands de mercados tienen hasta 70% del producto de origen mexicano. De ahí hay incidencias en otros productos. Tienes medicamentos, que es que ahí se dan tanto el contrabando como la falsificación de medicamentos. Tienes bebidas alcohólicas, cigarrillos, y en el área de alimentos va desde aceite, arroz, huevos, snacks, yogurts, lácteos. Es una gran gama en el área de alimentos. Creo que esa es la parte más amplia que hay, y como les repito, han llegado a cooptar hasta el 30% del mercado nacional de productos de contrabando. O sea, ya es un problema grande para el empresariado nacional. Pero a mí me queda la duda. Tenemos problemas en cuanto a la seguridad de que los consumidores puedan hacer uso de estos productos sin dañar su salud. Ahora, en Guatemala, en el estado de precariedad en el que estamos, ¿funcionan los controles del Ministerio de Salud en términos de las certificaciones de las empresas, de los fabricantes de alimentos a nivel nacional? De manera que los consumidores sepamos que lo que vamos a consumir acá ha pasado por una serie de controles que son los establecidos por ley o por la norma. Por supuesto, tanto en productos agropecuarios existen controles por parte del Ministerio de Agricultura como por parte del Ministerio de Salud, que están circunscritos principalmente al tema del registro sanitario. Ahí tienes que ver con BPMs, HACCP, inocuidad de los alimentos, reglas o normas de etiquetados que todos debemos de cumplir a nivel nacional. Todos los productos que están ingresando de contrabando no están cumpliendo con ninguna de esas normas, y para nosotros se traslada en una competencia desleal, como bien Paul lo estaba mencionando. Vamos a ir a un corte, vamos a ver qué dicen las redes y volvemos con ustedes para redondear todavía algunos temas. No se vayan. Aquí estamos de regreso. Doña Rocío. Pedro, muchos comentarios ya a través de nuestras redes sociales. Les recordamos una vez más que utilice el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Tenemos ya la opinión de Susana de Valdés, quien nos dice: competencia desleal en México, hay subsidios y sin control, calidad fatal. Emerson Pérez: súmele la fiesta de exoneraciones y la limosna de regalías y la economía informal. Si esto no cambia, aumentará la deuda. Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Pedro, Carmen. Bueno, aquí está, me regreso. Paul, la SAT está en todo un emprendimiento por regularizar situaciones, y esta es una situación a regularizar. ¿Hay algo por hacer? Es decir, yo sé que hay mucho por hacer, pero la pregunta es si se puede hacer algo. Antes Carmen decía, gente que apenas tiene un quesar al día, ¿con qué espíritu se entra allá? Sin que te linchen, claro, para regularizar una cosa que te puede costar 3 veces más de los que gana. ¿A qué solución nos aboca esto? Bueno, digamos, en el tema precisamente de las aduanas, lo que se percibe, digamos, es de que el control de la SAT todavía no es efectivo. Digamos, si bien hay casos que se puedan estar dando, pensar de que esto ya se ha terminado y que no está habiendo contrabando, pues simplemente es una ilusión. Efectivamente, digamos, vivimos en un país en donde la precariedad es sumamente dolorosa, casos muy graves, pero lo que hay que entender aquí es de que
el costo económico que se pueda tener es sumamente alto si no se cumplen con ciertas normas básicas para todos. Es que, digamos, si hay una empresa que está pagando todos sus impuestos, el IVA y el ISR, mientras que existen otras que no pagan ninguna de estas dos, el IVA o el ISR, simplemente no va a competir. Y claro, uno lo está viendo en función de, en principio, pequeñas, digamos, ventas de estos productos de contrabando, pero como hay pequeñas, hay muy grandes. Bueno, la fiscal no sé. Claro, y bueno, ya aquí escuchamos los montos que se están manejando. Entonces, claramente sí tiene un impacto a las empresas que están haciendo las cosas correctamente. Hace unos años, por ejemplo, la industria tabacalera, muchas de estas se fueron del país, cerraron operaciones precisamente por un tema de contrabando. Entonces, los efectos se pueden ver. La cuestión es aquí es que si existen ciertas normas básicas de impositivas, pues cumplámoslas todos. Claro. Ahora, ¿cómo llegar a la gente en un país como Guatemala, licenciado Mazariegos, que lo comentábamos, un país de pobres, un país donde la gran mayoría no le alcanza el dinero para cubrir la canasta básica, vital de alimentos? Para llegarle con una justificación ética de que no es posible seguir comprando productos de contrabando porque eso impacta el desarrollo de la economía de las empresas. Sí, es difícil porque definitivamente la economía familiar está muy golpeada. Las empresas lo que estamos fomentando es el empleo formal y tener pues un crecimiento económico de acuerdo al país. Yo diría que el consumidor actúa de alguna manera de buena fe sin importarle el origen del producto porque él está velando por su economía familiar. Pero son esas personas o esos grupos de personas o esos grupos de orden ilegal que buscan beneficiarse del contrabando al agenciarse precisamente de ese IVA que no pagan, de ese ISR que no pagan, de esas prestaciones laborales que no pagan y que el resto de empresas sí tenemos que pagar. Entonces ahí a esos grupos es a los que nosotros pues sí vamos a continuar señalando y denunciando para que pare este problema. Paul, ahondando en esta idea un poco desde una perspectiva, digamos, de la teoría económica, hay gente que dice, bueno, esos son los empresarios, anda con los empresarios, no pagan impuestos, son unos oligarcas, este discurso tradicional, que se vayan a la porra los empresarios. Si a mí el tomate me cuesta 30 centavos en vez de 60, ¿por qué yo no voy a comprar esto? O la gasolina, o verdad, o el tabaco, la cerveza. Igual la gente lo compraba, aunque supiera que al mes ya no le iba a ¿Qué mal es? ¿Hay algún mal desde la teoría económica detrás de esa postura que puede terminar incidiendo en la postura, o sea, en la persona incluso que adopta esta teoría de decir, bueno, compro más barato? Lo que pasa es que esto hay que entenderlo en el contexto de la cultura de ilegalidad que hemos construido como país. O sea, yo creo que como país, como ciudadanos en general, no nos gustan las reglas, no nos gusta cumplir con ciertos parámetros y hemos creado un Estado en el cual cada quien quiere hacer lo que se le venga en gana. Y por eso es que tenemos un Estado de Derecho sumamente débil. Realmente el problema de Guatemala es un Estado de Derecho sumamente débil porque nosotros como ciudadanos queremos hacer, repito, lo que se nos venga en gana. En ese contexto, si uno inserta el tema del contrabando, pues tiene que entender que es un acto ilegal que obviamente puede resultar más barato en el corto plazo, pero en el largo plazo va a resultar muchísimo más caro para todos, en términos del empleo que esa misma persona pueda tener en el mediano o en el largo plazo. Entonces, yo creo que como ciudadanos tenemos que aprender de que existen ciertas leyes y tenemos que cumplir esas leyes. Un país no se puede construir con la ley de la selva, o sea, que sálvense quien pueda. Tenemos que aprender a construir un Estado de Derecho y parte de eso es cumplir estas normas. ¿Cuáles son las áreas más afectadas, licenciado, con este tema del contrabando, que han dejado verdaderamente las empresas de percibir ingresos, han tenido que cerrar porque no pueden competir? ¿Tienen ustedes información? Sí, en el área de alimentos y bebidas definitivamente toda la parte occidental del país, la frontera con México es la más vulnerable y de alguna manera la parte norte en el área de Petén y en menor escala la frontera de Honduras y El Salvador. Principalmente diría yo que en alimentos y bebidas es México nuestro mayor problema. Aquí hablan textualmente dice, el IVA en México es 16%, más pareciera eficiencia de las empresas mexicanas, economía de escala. Pedro, claro que la canasta básica mexicana está exenta del IVA y ahí hay más de 120 productos que incluye todos los alimentos y bebidas. Sí, hay un proteccionismo mexicano hacia estas cuestiones. Y eso ya nos pone en desventaja con México solo el hecho de no pagar el IVA.
Por eso hablábamos de las medidas de política económica y de política fiscal, porque Pedro lo mencionaba muy bien también hace un momento de decir, mira, si esto solamente se toca desde el punto de vista de la seguridad policial o militar, de todas maneras siempre van a haber formas de pasar los productos, me decía, aunque sea en globos, en paracaídas, como sea, la creatividad es infinita. Más bien la medida parece estar desde otra perspectiva, Paul. A ver, lo que pasa es de que en el caso de México no solamente es el tema que están exonerados del IVA, sino que además su moneda se ha devaluado muchísimo. Y eso sí ha incidido en que los productos mexicanos pues sí sean más baratos que en el caso de Guatemala. Ahora, si pasamos esos productos mexicanos de forma legal, pagando todos los impuestos, el IVA y el ISR para Guatemala, y esos productos son más competitivos, pues ahí no hay nada que alegar. Absolutamente nada que alegar. El tema es que no pasan todos los parámetros ni cumplen todos los requisitos que sí están cumpliendo los productores locales. Es un tema de cumplir o no, digamos, las reglas del juego. Es decir, aunque el señor que nos ha escrito tiene razón, el tema es que si eso se pasara en la legalidad, lo que se genera es una sana competencia que habría que ver cómo se resuelve. Exactamente. Pero el problema o la base es que se pasa en la ilegalidad. Queda un minuto. El Ministerio Público lo que está haciendo, ¿qué expectativas les despierta? Nosotros en lo personal lo vemos como una luz al final del túnel porque realmente se están atacando estructuras que se han enraizado hasta en el Estado. Entonces eso es una luz. El problema es demasiado grande, va a llevar mucho tiempo combatirlo, pero creemos que las autoridades de SAT y del Ministerio Público pues están enfocándose en atacar el problema. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a tiempo. Luis, muchísimas gracias. Y Paul también. Ahí tienen, hay que responsabilizarse, creo que era el mensaje, de lo que hacemos, de lo que producimos y de cumplir las normas del Estado de Derecho. Y si vienen productos mejores, pues entonces tendremos que ser más competitivos. Pero claro, saltándonos las trancas, la cosa no funciona. Sin más preámbulos que los que ya hemos por tiempo abordado con usted en estos dos segmentos, doña Carmen y un servidor nos despedimos. Vamos a pasar a Marjorie, que hoy viene de un excelente humor, y ahí van a ver el tema que tiene preparado para ustedes. Así que feliz noche, Marjorie, adelante.